Ustedes han visto esa imagen, ¿no? De entrar a una cesárea y ver esa cabeza de medusa, ustedes han visto, ¿no? Es una situación realmente que suele paralizar a muchos médicos, ¿no? Porque sangra a la paciente de manera profusa cuando le intentan mover y todo eso, lesiona las vías urinarias, a veces intestinal, la paciente termina chocada en UCI y ha habido muerte. Tenemos en la región Piura, donde hemos estado yendo a apoyar en clínicas quirúrgicas, justamente hasta hace 3 meses atrás hemos estado por todo un año yendo a la región Piura porque se le estaban muriendo los pacientes por hemorragias. Es la región que tiene más muertes a nivel nacional por hemorragias. Uno de ellas es el acretismo placentario, ¿no? Y en parte lo que es objetivos, definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Como introducción, ¿qué podemos decir? Algunos aspectos que realmente este es un término acumulado, pero de origen histopatológico, ¿no? Que fue descrito por primera vez en el año 1937, por Frederick, ¿no? Irving, ¿no? Entonces, un patólogo, entonces él hace los estudios y comienza a describir estos hallazgos que se hacían en lo que es los estudios de lámina, ¿no? Entonces, es un término general que se ha actualizado justamente lo del aspecto de acretismo placentario y viene a reemplazar lo que es la placenta, lo que se denomina entre placenta creta, increta y hipercreta, ¿no es cierto? Entonces, y clínicamente, que es una de las cosas que vamos a ver, que la placenta no se desprende, o sea, al momento del alumbramiento no se desprende, ¿no? Y eso cuando estamos en un trabajo de parto, ¿no? Tóxico, ¿no es cierto? Y no sale la placenta. Y tener los antecedentes de la cesárea justamente es un factor de riesgo. Hay hipótesis que justamente la vamos a tocar en un momento. El breve resumen es justamente que hay un problema en lo que es en el defecto de interfase endometrio-miometrio, ¿no? Donde hay una falla en la deshidrolización de la placenta. Siguiente, por favor. Entonces, definiciones para tenerlas frente. ¿Cómo define ACO? Como invasión trofoblástica normal de una parte de la placenta en el miometrio o las paredes uterinas. Lo que es la Sociedad Clínica de Barcelona dice la placenta cretia está definida como aquella placenta que está anormalmente adherido al miometrio. Siguiente. Otras definiciones: penetración del tejido trofoblástico a través de la decidua basal en el mioma uterino subyacente y que puede extenderse hasta órganos pélvicos, ¿no? Inclusive llegar hasta lo que es intestino. Mencionar también lo que es los trastornos invasivos en el momento de la placentación, que es una fijación patológica de la placenta a la pared uterina, ¿no? Secundaria al momento de la invasión del miometrio, ¿no? Y esto va a superar lo que es la interfase útero-placentaria. Una definición que tenemos en la guía práctica de nuestro instituto justamente es descrito como aquella adherencia anormal de la placenta en el sitio de implantación, si queremos de alguna forma. Está firmemente adherida, ya que las vellosidades coriónicas han logrado penetrar la decidua basal, ¿no es cierto?, llegando a comprometer el miometrio, la serosa, vejiga y a veces órganos extrapélvicos, ¿no es cierto? Y realmente se convierte, como lo dijo el doctor Mascarro, en una situación que complica la vida, ¿no? O sea, realmente el cuadro de hemorragia es tan aparatoso que en ese momento compromete la salud tanto materna como fetal. Bien, en una revisión sistemática que se realizó en el año 2019, de 7.001 casos que se evaluaron de acretismo placentario, miren, 5.8 millones de nacimientos, había una prevalencia combinada, ¿de acuerdo? Y esto correspondía a un 0.17%, y el rango justamente va del 0.01 al 1.1. ¿A qué correspondía? Placenta creta, un 63%. Un 15% correspondía a la placenta increta y un 22% a la percreta, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver luego en este momento a qué clasificación corresponde del EPA, ¿no es cierto?
Al momento de nosotros evaluar durante la cirugía, vemos el grado de compromiso, si solamente está el miometrio, si ha logrado atravesar el endometrio, la serosa. Entonces vamos haciendo la clasificación clínica, visual en ese momento de la cirugía, pero finalmente el que da la pauta y la confirmación es a través del estudio histopatológico, ¿no? Entonces el patólogo va a decir el compromiso, porque cuando se envía la placenta al útero, entonces el útero ve el compromiso que ha tenido, ¿no? Entonces nos va a precisar realmente, como en este estudio, qué tanto por ciento estamos en eso, ¿no? Este problema comenzó en los años 80, 90, ¿no? O sea, porque como ustedes sabrán, la mayoría siempre ha considerado que el embarazo no es un estado patológico, sino es un estado normal, fisiológico, y entonces la mayoría de las culturas en toda parte del mundo optaban por el parto por vía vaginal. Pero también se ha sabido de casos que a veces morían de hemorragia o morían y no se explicaban el porqué muchos años atrás, ¿no? Entonces, después con el creciente incremento del número de cesáreas, es que se ha visto que este problema ha ido en incremento, ¿no? Y ahí la situación, adelante, siguiente, es que el factor de riesgo que viene a representar una cesárea innecesaria. Ustedes, próximos médicos, sabrán que en la mayoría de clínicas de nuestro país, acá sobre todo en la ciudad de Lima, que es donde podemos hablar, su tasa de cesárea es del 99%, 100%, del 95% para arriba de las clínicas más importantes. Quiere decir que todas esas mujeres tenían complicaciones, que no podían tener un parto normal. Entonces, y las causas de cesárea, ustedes lo van a ver en la práctica hospitalaria, ¿no? Porque tiene una vueltita en el cuello circular, ¿no? Entonces, porque estás un poco gordita, ¿no? Entonces, se llega a una razón de cesárea, así realmente jalar los pelos, a veces, y las pacientes que dicen, no, yo no quiero un parto normal de frente, quiero una cesárea, ¿no? Entonces, a veces los intereses económicos mueven más también para programar ese tipo de pacientes, ¿no? Pero las cesáreas innecesarias realmente es el factor mayor que contribuye de mayor intensidad al riesgo de desarrollar un problema de hipertimo placentario, ¿no? Y lo que menciona ahí está resaltado en rojo, ¿no? Aquella paciente que tiene una cesárea previa. Tener una cesárea previa para el segundo embarazo es el factor de riesgo. Tener una o más cesáreas es el factor de riesgo cuando la placenta está insertada en la parte, cuando está en el segmento, cuando está cubriendo totalmente el orificio cervical, es decir, cuando tenemos una placenta previa. Vean ustedes la tasa de riesgo. El primer parto por cesárea, 3% de riesgo. Cuando es una segunda cesárea, un 11% de riesgo. Sí. Cuando tiene un tercer parto por cesárea, un 40%. El cuarto, un 61%. Quinto a más, 67%. Pero estamos hablando de cesárea previa con placenta de inserción baja o placenta previa. Entonces el riesgo de herpetismo se va a incrementar conforme el número de cesáreas va en aumento. Ustedes pueden estar apreciando eso, ¿no? Que a mayor cifra de cesáreas, 2, 3, 4, 5 cesáreas, llegan a superar cifras del 60, 67%, ¿no? Entonces el factor de riesgo es la cesárea, mayor número de cesáreas, con placenta previa o de inserción baja. Siguiente. En cambio es diferente que solamente tengamos placenta previa y mire el riesgo 0.03, 0.2 para el segundo parto, es decir, pero no fueron sometidas a cesárea.
Entonces, tener una placenta previa sin factor de cesárea, ustedes están viendo el riesgo de acretismo placentario, mire, bajísimo, no supera el 1%, excepto cuando de repente es una gran multípara, ¿no? De 6 o más embarazos. Bueno, entonces, démonos cuenta de este factor de riesgo. Siguiente. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? El antecedente de cirugías previas, esas, las miomectomías, que de repente se localizaron a nivel del segmento, el embarazo ectópico, que es una cicatriz, en lo que es la cicatriz cesárea, la multiparidad de edad mayor de 35, haber sido sometida a irradiación pélvica, haberle realizado en parto anterior la extracción manual de placenta, los legrados, los ameus, los legrados, todo procedimiento que de alguna forma genere algún nivel de cicatriz o daño en lo que es la cavidad endometrial, endometrio, miometrio, es un factor de riesgo para poder desarrollar más adelante un problema de acretismo placentario. Siguiente. Entonces, y ahí en los textos están descritos hasta por cicatriz quirúrgica directa, por cicatriz no quirúrgica, por anomalías uterinas, ¿no? Como a la cabeza, parto por cesárea, dilatación y curetaje legrado, la interrupción quirúrgica del embarazo, de repente una paciente tiene 23, 24 semanas y tiene una preeclampsia severa con riesgo, se hace una histerotomía, también es un factor de riesgo, ¿no? Ablación endometrial, resección endometrial, miomectomías, y no quirúrgicas, ¿no? Los procedimientos de fertilización in vitro, donde se tiene que invadir la cavidad endometrial, sometido a quimioterapia, radiación, endometritis. Los dispositivos intrauterinos también están escritos si es que de alguna forma hubo algún tipo de lesión a nivel de lo que es la cavidad endouterina, ¿no? El acretismo anterior, anomalías uterinas, el útero bicornio, son los miomas submucosos que pueden dejar también algún tipo de cicatriz en la cavidad endometrial. Siguiente. Entonces, como pueden ver, está escrito todo eso, ¿no? Y ven el aspecto que antes describe la creta, increta y hipercreta, para que ustedes lo reconozcan. La creta, obviamente, las vellosidades placentarias van a estar invadidos en lugar de la decidua, ¿no es cierto? Que en la imagen que ustedes tienen, donde es 78%, ¿no es cierto? A nivel propiamente lo que es el endometrio y parte del miometrio, ¿no es cierto? La increta, esto va a penetrar lo que es propiamente el miometrio, entonces ya esas velocidades de anclaje van a invadir mucho más, ¿no es cierto? Y después van ustedes a ver la percreta, que ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? Aquí tienen la creta, increta, donde ustedes van viendo que el compromiso del miometrio es francamente evidente, marcado, y la percreta que es mayor, miren, sobrepasa lo que es la serosa del útero, va, como está en la parte anterior, va a comprometer a la vejiga, a la serosa de la vejiga, ¿no? Órganos adyacentes y también, inclusive órganos extrapelvianos, ¿no? Entonces, por fortuna, los cuadros de percretismo no son muchos, pero cuando se presentan dan bastante problema en el momento de la cirugía, ¿no? Siguiente. Y ahora que tenemos la clasificación para que ustedes puedan tener el comparativo, ¿no? Entonces, mucho la SIGO establece, propone este tipo de clasificación y pone grado 1, ¿no? El EPA grado 1, que sería el equivalente al acretismo placentario, es aquella placenta normalmente adherida. El EPA grado 2, la placenta normalmente ya invasiva, lo que es el incretismo placentario, y el percretismo, el EPA grado 3, ¿cierto?, que es su equivalente, tiene una subclasificación, el EPA 3A, EPA 3B y EPA 3C. El EPA 3A está limitado solamente a la serosa uterina, solo hay compromiso de la serosa uterina. Y el EPA 3B va a haber compromiso e invasión de la vejiga, entonces compromiso de la vía urinaria. Y el EPA grado 3C, en el cual ya va a invadir a otros órganos
básicamente paramétricos, inclusive puede comprometer lo que es intestino, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Todavía tienen ustedes la equivalencia del acretismo, incretismo, hipercretismo, como EPA grado 1, 2, 3, y las 3 subclasificaciones en el EPA 3. Entonces, eso sí es algo que tienen que tener. Miren, igual siempre cuando nos piden para temas de examen, ponemos cosas que le sea útil al médico, no le vamos a estar tanto, dime quién describió por primera vez el acretismo placentario, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, pero hay cosas que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto? Definición, tienen que saber clasificación, porque es clínica, ¿no es cierto? Tienen que saber el riesgo, ¿no? Cuánto número de cesárea, cuánto va incrementándose el riesgo para acretismo placentario, ¿no es cierto? Entonces, así cosas puntuales que les sean útiles como médico, porque se van a ir a hacer y no van a estar, tienen que hacer uso de su clínica fundamentalmente, ¿no? Bien, bien. ¿Qué teorías se tienen al respecto, ¿no? En la patogénesis? Realmente la certeza absoluta no se tiene porque de las teorías que se propugnan no te explican en el 100%, o sea, no dan la satisfacción de una explicación al 100%, entonces por eso es que a veces se habla de combinaciones o que para este caso podría haberse tratado de bajo esta teoría. Entonces lo que sí está demostrado es que hay realmente un problema en una placentación defectuosa, ¿no? La deshidrolización no se ha dado de manera correcta, adecuada, está mal formada. ¿Y dónde? En el área de cicatrización, debido a una cirugía uterina previa que va a dañar, involucrar la interfaz endometrio-miometrio, ¿no? Eso va a permitir que las vellosidades de anclaje, ¿no es cierto?, de la placenta se van directamente al miometrio. Esto no está escrito en la mayoría de textos, como que respalda un 80%, daría un 80% de explicación, ¿no es cierto?, cuando hay los antecedentes de parto por cesárea, heredados o miomas. La teoría 2 menciona justamente cuando hay una invasión tromboblástica extravellosa excesiva y hay una remodelación vascular materna de manera defectuosa, pero el asunto es, ¿y por qué se da esto? Simplemente es en el área de cicatrización. Entonces, llega a explicar en algunos en un 15-20%, pero muchas veces no va a tener el mismo paso que la patogénesis de la teoría número 1, ¿no? Siguiente. Entonces, como ustedes pueden apreciar, estaba mencionando lo que es la falla, el fracaso en la deshidrolización normal. Va a haber pérdidas de las capas de endometrio, ustedes van viendo justamente, ¿no? Ahí como en lo que es un compromiso y van cada vez, esto se va extendiendo más allá, ¿no? Las velocidades de anclaje van a penetrar lo que es el miometrio, la serosa, van a migrar inclusive hasta lo que es la zona de vasos, entonces va a comprometer vasos, inclusive de lo que es la periferia útero, la arteria uterina, los vasos que están en la región pélvica, los comprometen porque ya no penetran la serosa, inclusive llegan hasta ese punto, ¿no? Entonces, siguiente. Este gráfico justamente puede mencionar parte de ello, ¿no? Como es que de alguna forma se está dando esto es lo que es a nivel normal, ¿ya? Entonces pueden ver justamente cómo es que va a haber una penetración hasta inclusive los vasos cuando llega el intestino, ¿no? Eso, justo es lo que está en el puntero, lo va señalando, cómo es que de manera se va a través de los vasos vellosos, va a comprometer los vasos, ¿no es cierto? Entonces, esa falla, el defecto de lo que es la interfaz endometrio-miometrio, la deshidrolización normal está comprometida, entonces debido a la cicatriz previa, y justamente va a haber un fenómeno de infiltración, lo que decíamos, en lo que es los vasos endometriales, y tratan de justamente en el momento de la remodelación es donde va a haber justamente este mayor compromiso de los vasos, ¿no? Pues este compromiso va a atravesar inclusive la serosa de la pared uterina,
va a llegar hasta lo que es parte de la vejiga, ¿no es cierto? Y los órganos extrapelvianos, inclusive lo que es la serosa intestinal. Siguiente. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, el diagnóstico, puedo tener la sospecha clínica, debo tener la sospecha clínica, porque si tengo una paciente que es cesariana gestante, cesareada anterior 2 veces, ¿no es cierto? Y de pronto les escriben, como bien, y se están controlando en el centro de salud, en el centro materno, y tiene una placenta previa, ¿no? Entonces ustedes se acordarán de lo que les enseñamos en la práctica y el día de hoy es, si tiene mayor número de cesáreas, tiene 2 cesáreas y tiene una placenta previa, ¿en qué tendría que sospechar? En la posibilidad de un acretismo placentario. Pero esto a veces no se suele ver, entonces ya hace su control prenatal como una paciente más sin factores de riesgo. Entonces, propiamente ya mi sospecha clínica me tiene que hacer buscar en que tengo que hacer una ecografía con donde tengamos que evaluar la posibilidad que haya un compromiso, que exista un acretismo placentario. Para eso, ¿qué se recomienda? Una ecografía en la cual la vejiga tiene que estar llenada a un contenido medio, no súper llena, ni tampoco que esté vacua. Está vacua, no vamos a... Entonces, cuando tiene un contenido medio de orina, es una buena ventana para poder evaluar, ¿cierto? Después le vamos a pasar una imagen, video, para que ustedes vean cómo es que con una ecografía 2D ya se puede ver cómo es sospechar cómo que una persona sí tiene acretismo placentario. Y si tengo un doble color, con mayor razón. Entonces, finalmente la sospecha diagnóstica clínica tenemos y se va a confirmar con lo que es la evaluación por ultrasonido, ¿cierto? Y la paciente que nos va a presentar sangrado vaginal, qué raro, la paciente ya sangrado, ¿no? Y a veces la paciente no va y te está controlando, no me tomó ecografía, y cuando se le hace una ecografía y es cesárea 2 veces, uno le encuentra que tiene una placenta previa. Pues ya sabemos que el sangrado es por placenta previa, pero para el momento de la emergencia se puede hospitalizar a la paciente y después se tiene que hacer mayor estudio porque tenemos que descartar la posibilidad del acretismo placentario. Se puede dar que en el momento, porque tenemos pacientes cesareadas anteriores una vez, ¿no es cierto? Y vienen en labor de parto, pasan a sala de parto y esa placenta ser de inserción baja, por ejemplo en la cara anterior, justo en la cicatriz de la cirugía. Y como viene en labor de parto, usted procede a dar la atención del parto normal, sale el producto, bien con el bebé, y al momento del alumbramiento, hace unos 3 meses hemos tenido un incidente de que un reciente tercer año no sale la placenta, ¿no? Entonces el criterito comunica que no sale la placenta, le dice al R1, oye, sí, está medio tenso. Hasta ahí no la veía, entonces por ahí que pasaba al R3, entonces dice, ¿qué pasa? Ya va como, le hemos hecho alumbramiento dirigido, y va 18 minutos a 20 y no sale la placenta, ¿no? Tampoco tenso, duro, ¿no? La prisa, el estar apurado, no pensar, no haber evaluado a la paciente, ¿no? Entonces, que no pueden hacer un alumbramiento, ¿no? Pero si hubiese después pensado, porque ya después la llamada de atención fue, no se trata de fuerza, un arranque y un caño en la mujer empezó a sangrar. Hasta la operación le tenían un semejante hueco en la pared al momento de la histerectomía. Y después, pero ¿cómo tracciona una placenta? Ni sabía el anterior de la cesárea previa, pensaba que solamente era un problema de alumbramiento. Entonces, cuando uno va a tocar a una paciente, tiene que tener todo el contexto lleno, ¿no? De qué paciente tiene, controles prenatales, sí, no, entonces, bien. Entonces, usted le puede tocar eso y de pronto y no sale la placenta. Y no voy a insistir, pues si es una cesárea anterior y veo que está duro, entonces ya tengo que tener la sospecha, ¿no? Porque la paciente va a empezar a tener un sangrado de manera normal. Siguiente. Entonces el diagnóstico, entonces ya vemos, básicamente va a ser ecográfico, ¿no es cierto? Es la principal herramienta que tenemos para poder detectar problemas de
con riesgo de EPA, ¿no es cierto? Entonces, el momento indicado entre las 18 y 24 semanas, más o menos un 90% se llega a hacer un diagnóstico en este momento, ¿no? Entonces, se habla de que esto se puede hacer más certero con cifras cercanas inclusive al 100%, cuando estamos más cerca de las 32 semanas, porque sabemos que en esa época se da la famosa migración placentaria, ¿no? Entonces, uno va evaluando y puede sospechar a través, si tiene compromiso el borde de la vejiga, el miometrio, ¿no es cierto?, para poder realmente, entonces va a haber una imagen ecogénica lisa, ¿no es cierto?, entonces se parece que trata hasta inclusive de un incretismo placentario, o sea, siendo cuidadosamente evaluar al paciente, como decíamos, con una vejiga en cantidad media de volumen, entonces se puede realmente llegar a detectar esto. Ahora, muchas veces se llega a ver inclusive una protuberación, un bulto que invade por la vejiga. Entonces no la va viendo y penetra de tal forma que hasta se ve un bulto intravesical. Entonces ya como criterio que vamos a encontrar una interrupción de la interfaz entre la pared de la vejiga y la serosa uterina. Hay la presencia de múltiples lagos placentarios, un flujo sanguíneo vascular caótico, o sea, no es que raro, irregular, un enmarañado vascular que decimos, la pérdida de la interfaz endometrio-miometrio, es claro, ¿no? Va a haber la presencia de vasos aberrantes que van a cruzar inclusive la superficie de la placenta. Entonces, ya le estamos mencionando qué criterios ecográficos no nos pueden estar mencionando. Seguramente ustedes no le vamos a decir cada uno en qué consiste porque tiene su metódica, su hallazgo, pero tienen que saber ciertas cosas que en una ecografía se busca, ¿no?, cuando estamos hablando de, tratando de detectar un acretismo placentario o un EPA. Siguiente. Entonces, lo que les mencionamos, miren, un flujo caótico, como ustedes pueden apreciar. Ven a ustedes allá la vejiga, ¿cierto?, el cuello uterino, y miren cómo pinta los vasos dirigidos hacia la vejiga, ¿no es cierto? Aquí está, miren la cabeza, todo esto que ustedes pueden ver acá es la placenta, y miren, está la vejiga, contenido medio, no está súper llena, contenido medio, y ahí se ve, ¿de acuerdo? Inclusive si es que uno es así más acucioso, a ver, permítanme, vamos a señalar dónde esos, los famosos vasos. Ustedes, como pueden apreciar, aquí van a ver cómo aquí están los famosos vasos puente. ¿Ven ustedes aquí hay un espacio negrito? El famoso vaso puente. Vaso puente, vaso puente. Entonces esto en un 2D se llega a tener. Ahora está obviamente cubierto por lo que es los vasos, ¿no? Pero se llega a ver justamente ese compromiso, ¿no?, de vasos totalmente de manera caótica, aberrantes que están, ¿no? Entonces el diagnóstico tiene que hacerse en el momento del control del embarazo, ¿no?, en el control prenatal. Por eso se habla de un diagnóstico prenatal. Miren ustedes de un metaanálisis donde se evaluaron 11 estudios y se vio cómo en 700 embarazos con el diagnóstico de acretismo placentario tuvieron por lo menos en su clínica y todo, pérdida sanguínea menor de 0.1, o sea, menor de 1 litro. ¿Ya? Entonces, el número de transfusiones disminuyó el número de transfusiones. Si yo hago un diagnóstico prenatal oportuno, adecuado, va a permitir que yo haga intervenciones. Por ejemplo, ya no intentaré mover la placenta, ¿no?, porque sé que es un acretismo placentario. Será programada para una cirugía, no en labor de parto, sino sin contracciones. Entonces, cuando se ha hecho un diagnóstico prenatal oportuno, entonces ha permitido que la paciente en una cirugía programada por lo menos sale mucho menos, o sea, menos de 1 litro, por ejemplo. Las lesiones del tracto urinario también son menores porque ya uno ingresa de manera cuidadosa buscando preservar la integridad de la vejiga.
Entonces, si tenemos un diagnóstico prenatal, ingresamos a cirugías programadas, los resultados van a ser óptimos. Va a haber menor tasa de transfusiones, ¿no? Entonces, la media inclusive fue de 1.5 unidades. Entonces, es realmente importante esto, el de detectar oportunamente en el embarazo de nuestra paciente para obtener justamente de este metaanálisis todos estos resultados favorables para la paciente. Siguiente. En el 2016 hubo un consenso del trabajo europeo, porque antes se hablaba de diversas clasificaciones y ya se busca estandarizar en el consenso europeo justamente para que se pueda mencionar qué signos ecográficos deberían de tener en presente como característicos patognomónicos de lo que es un atletismo placentario. Entonces ustedes están viendo que aquellos marcadores, se les denominó justamente marcadores ecográficos del segundo y tercer trimestre del espectro de la placenta, de la EPA, ¿cuáles? La pérdida de la zona clara, adelgazamiento del miometrio, la presencia de lagunas placentarias, interrupción de la pared de la vejiga, bulto placentario e hipervascularidad subplacentaria y útero vesical. Entonces están viendo hasta 6 marcadores ecográficos que se proponen, y desde esa fecha como que la mayoría, inclusive de escuelas o las sociedades de ultrasonido, busca hacer, y hay hasta software creado para ver, ¿tiene pérdida de zona clara? Sí, no, tiene, y le dan un puntaje para que uno pueda decir, mira, tiene esta paciente un alto grado de sospecha de atletismo placentario de un 90%, de un 85%, en base justamente a la búsqueda de estos marcadores ecográficos. Son 6. Siguiente. Entonces, y si bien es cierto, no es la razón de la ponencia, esto es justamente de la pérdida de la zona clara, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que apreciar? Entonces uno tiene que hacer esta búsqueda. Pues yo los dejé en la presentación que estamos dejándoles para que ustedes puedan revisarlo, pero como no es una clase de ecografía, obviamente ustedes tienen que leerlo, saber en qué consiste, ¿cierto? Pero no es propiamente la intención, pero ya ustedes saben que cada uno de esos marcadores ecográficos tienen los criterios con los que tienen que buscar un aumento de la evaluación, ¿no es cierto? Entonces uno tendrá que justamente, como hay un adelgazamiento de la capa decidual, esta va a estar descontinuada, entonces, y el miometrio va a estar más adelgazado, más heterogéneo, ¿no? Entonces al momento de hacer el estudio ecográfico, entonces va a poder detectar precisamente esas zonas claras. Siguiente. Entonces acá ustedes pueden apreciar justo esa imagen que está en la flecha, la pérdida de zona clara, ¿no? Ustedes miren en primer lugar allá, ¿no es cierto?, donde esas 3 flechas, en el cual las vellosidades placentarias de alguna forma han sido invadidas, ¿no es cierto? Aquí también ustedes pueden estar apreciando esta otra imagen, la zona clara, miren como ustedes están viendo esa zona hiperecogénica, cómo es que se llega a apreciar. Y el metaanálisis, justamente cuando uno evalúa la zona clara o encuentra estos marcadores ecográficos, miren ustedes a qué corresponde, ¿no? La sensibilidad, especificidad correspondiente a un acatismo 78-92, un critismo 92-77, entonces quiere decir que si hacemos una buena ecografía y buscamos, miren, ustedes tienen una sensibilidad y una especificidad bastante alta, ¿no? Bien, siguiente. Obviamente la pregunta no le va a venir jamás de sensibilidad y especificidad de la zona clara, nada. Queremos que ustedes sean una idea diferente, ¿no? Entonces también ustedes el adelgazamiento del miometrio, inclusive se menciona menor desde 1 milímetro, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver también cómo en esa zona que está señalando la flecha, ya esa parte hiperecogénica que se ve como blanco, que está algo más grueso, ahí en esa zona se pierde, y entonces la traducción, cuando uno abre en la cesárea, pueden ver como esa especie, ¿miren? Ya no está la zona de la serosa respetada y sale como una especie de vesícula, ¿no? Siguiente. El adelgazamiento también de lo que es el miometrio. Ustedes van viendo y mira, toda esta zona es la traducción, lo que finalmente se ve, ¿no?
la zona blanca, que debe ser hiperecogénica, y lo demás está todo realmente adelgazado el miometrio. Entonces, y esa es la traducción clínica que se va a ver, porque ya penetró totalmente el miometrio, y ustedes están viendo esa imagen. Siguiente. Las famosas lagunas placentarias, que es una de las cosas que se tiene que buscar también, y justamente si es que estas son tensas, van a ver la imagen como que tuviera, la placenta estuviera apolillada, carcomida. ¿Ya? Siguiente. ¿Ven ustedes? Miren. Da la apariencia de ser una placenta apolillada, el miometrio estuviera apolillado, ¿no? Ven ustedes. Y cuando uno le pone el Doppler color, suele pintar esa zona. Las lagunas placentarias. Una especie de laguna así de manera formada. Miren ustedes que en los diversos estudios de las sociedades de ultrasonografía describen que hasta un 80% de los autores coinciden con este tipo de hallazgo, ¿no? Siguiente. Interrupción de la pared de la vejiga, ¿no? O sea, al acero de pronto uno está viendo el aspecto de la vejiga y de pronto ya se ve que esa zona hiperecogénica ya no se ve. Siguiente. Entonces ustedes están apreciando aquí la imagen en blanco y negro. Mira cómo de pronto en la zona donde sería la flecha ya no hay, toda esa zona está sin la zona hiperecogénica blanquecina que se ve, ya no se ve la pared de la vejiga. Entonces, y aquí la traducción es que se llega a apreciar que esto ya aquí en la parte inferior, como pueden ver, ya está existiendo compromiso de vejiga, ¿no? Entonces, en esa zona también, ven allá como hay zonas en las cuales ya la vejiga está comprometida, ¿no? Ha sido atravesada, perforada. Siguiente. Y el famoso bulto placentario también, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, es un tejido que de alguna forma va a invadir, estaba circundante a la vejiga, pero va inclusive a deformar la pared vesical, ¿no? Puede expandirse inclusive hasta las áreas de estructuras pélvicas, ¿no? Siguiente. La hipervascularidad, lo que se mencionaba, lo que es la vascularidad caótica, la neovascularización caótica, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden apreciar que justamente toda esa zona de vasos ha sido comprometida, ¿no es cierto? Entonces, esto ya se logra cuando hacemos el Doppler color, ¿no? No todos los ecógrafos tienen para hacer Doppler, pero es obviamente de gran ayuda. Y tener un hallazgo de esta naturaleza, ver justamente cómo la vejiga está, ustedes ahí en la parte está comprometida, y ya al ver que los vasos ya llegaron hasta la vejiga, sabemos que hay un compromiso vesical. Entonces, si hay un compromiso de vejiga, ¿a qué EPA corresponde? En EPA 3C, 3B. 3B, muy bien, 3B. 3B, compromiso de vejiga. 3C, hemos dicho, cuando compromiso extrapelviano, ¿no? Los parametrios y hasta lo que es la cerosis intestinal. Siguiente. Entonces, hay diversas información respecto a las sociedades de ultrasonografía, cómo es que tiene la sensibilidad, la especificidad, cómo es que uno va buscando, mire, si encuentro lagos placentarios, cuánto es sensible, cuánto específico es, y todo ello, ¿no? Hay diversas tablas al respecto. Entonces ya les hemos tocado una de ellas y ustedes tienen para poder revisar y comparar. Siguiente. Ahora, la resonancia magnética, ¿no? Es otra forma de llegar al diagnóstico. La resonancia magnética por sí es caro, y ahí en el instituto no tenemos ese recurso, no tenemos tomógrafo y no tenemos resonador, ¿no? Entonces, pero está descrito en la literatura internacional que también es útil, ayuda. Y han hecho comparación de lo que es, qué tan efectiva es la ecografía, obviamente en buenas manos, con gente con experticia, y qué tan útil es lo que es el estudio por resonancia, ¿no? Y miren que hay estudios que hablan hasta de cierta superioridad de la ecografía, pero por lo menos de que tienen una sensibilidad y especificidad por ahí, sí.
qué es lo que nos podría estar a favor de la resonancia o qué más nos ayuda, ¿no? Que nos va a determinar la profundidad de la invasión, ¿cierto? Y nos va a ser útil para evaluar lo que es la zona de los parámetros. En la ecografía, como utilizamos la vejiga como una ventana, la evaluación de parámetros y la serosa intestinal ya no es muy buena. Pero cuando ya vemos vasos que se salen hacia los parámetros, ya sabemos que es, ¿no?, un compromiso mayor, es un EPA 3C, ¿no es cierto? Entonces, y de manera más categórica el razonador lo va a determinar eso, ¿no? También justamente va a haber la interrupción de la zona entre el útero y la placenta, va a encontrar los vasos sanguíneos, los que están anormalmente desorganizados, bien, ¿no? Entonces, y tiene también los criterios como para cuando uno hace una evaluación, una lectura por resonancia, justamente ver, ¿no?, o sea, qué cosas son los hallazgos que los médicos radiólogos encuentran cuando hacen un estudio de una gestante que tiene una placenta previa con cesárea anterior una o más veces. Entonces tienen también sus criterios, ¿no?, o marcadores para poder sospechar que realmente si estamos frente a un atractivismo placentario, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la conclusión: no se ha demostrado que tenga mayor precisión que la observada en ecografía. Y en el instituto pues tenemos excelente calidad de ecógrafos, unos bolus que son pero casi ecotomógrafos, ¿no? Y realmente uno puede visualizar, y la gente que se dedica a medicina fetal pues son un recurso humano que tiene mucha experticia al respecto y nos ayudan realmente, ¿no? Entonces, y como nosotros nos formamos en esta área, pues también, y tenemos Doppler en la emergencia, muchas veces tenemos también que hacer nuestros diagnósticos ecográficos, ¿no?, a través de ellos. Siguiente. Entonces pueden ver ustedes algunas de las imágenes que también ya de alguna forma están describiendo cómo es que en esta resonancia está habiendo un compromiso, ¿no?, en la zona de las flechas, que está habiendo invasión de la vejiga, ¿no?, el útero ya atravesó la zona de la vejiga. Y también en la otra imagen, ¿no? Siguiente. También ustedes ven lo que está señalado, cómo es que ven ustedes la zona de la vejiga de manera irregular. Miren cómo es que ha penetrado ya la zona de la vejiga en esta zona, ¿no? Entonces es evidente que está determinado eso, ¿no? Y igualmente en otro corte ustedes van a poder apreciar también la zona de la vejiga, cómo es que ese famoso bulto placentario, cómo es que se ha metido incluso hasta la zona de la vejiga. Siguiente. Bueno, entonces si vemos aparte lo que es el manejo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, depende de la edad gestacional, ¿no? Con que tenga más de 34 semanas, ya es una cuestión que nos da satisfacción porque no estamos frente a una prematurez extrema. Entonces, tenemos que corregir la anemia, ¿no? A ver, los pacientes vienen que han sangrado de manera importante, hay que corregir la anemia, hacerle transfusión. Si es que estamos entre 23 a 34 semanas, la famosa maduración pulmonar, ¿no es cierto?, con betametasona, 12 miligramos por 2 días, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. Si es una paciente O negativa, tendremos que usar justamente la inmunoglobulina anti-D, ¿no es cierto?, para poder justamente también favorecer más adelante el producto. Ahora, como ustedes se dan cuenta, las placentas previas, se tiene que los tractos vaginales están proscritos, ¿no es cierto? Entonces, a veces con el examen espermoscópico para ver el grado de compromiso que tanto de coágulos se está viendo, sí, no. Entonces, realmente el examen pélvico tiene que ser muy cuidadoso en este sentido. La paciente tiene que tener un reposo absoluto, ¿no?, estar hospitalizada. Y hay pacientes que permanecen, cuando tienen el antecedente de tener 2 o más ingresos, ya en el tercer trimestre hasta se quedan hasta el día de su cirugía programada, con tal de no exponer a más hemorragias a pacientes, ¿no? Porque nuestras mujeres, pues, le damos de alta, van para sus hogares y tienen que atender a los 3, 4 hijitos, y le dices, tienes que tener reposo, y ese reposo no se da, ¿no? Tienen que cocinar, hacer sus quehaceres del hogar, y se exponen esfuerzos físicos, y hasta a veces a relaciones sexuales que están proscritas, ¿no? Y vienen nuevamente sangrando, ¿no?
Entonces, habíamos dicho que el momento de la ecografía puede ser entre las 18 y 24 semanas, pero mayor precisión y alcance es entre la semana 32 a 34, donde justamente por la migración placentaria uno ve justamente el grado de afectación de la vejiga, donde se va a poder apreciar con mayor precisión qué tanto compromiso tiene o no de la vejiga. Siguiente. El manejo es un protocolo basado en equipo, ¿no? Entonces, una paciente que tiene acretismo placentario, ideal es que tenga un diagnóstico con nosotros por medicina fetal, o sea, a través de una buena ecografía, que tenga idealmente una evaluación, se recomienda la evaluación urológica, inclusive algunos dicen una cistoscopía para poder ver si hay compromiso de vejiga, o lo que es la posibilidad de pasar catéteres a nivel de los uréteres antes de la cirugía o durante la cirugía. También está escrito lo que es la radiología intervencionista, ¿no? En algunas instituciones o otros países colocan balones en la zona de las arterias hipogástricas o de la aorta, o hacen embolización para el momento de la cirugía para que el sangrado sea el menor posible, ¿no? Nosotros no tenemos radiología intervencionista. El manejo de una evaluación por anestesiología para decidir el tipo de anestesia que va a ser, ¿no? Si va a ser una anestesia general, regional, y el manejo intraoperatorio cómo va a ser. El grupo de médicos de los ginecobstetras que tiene que ver si se le va a programar para una cesárea histerectomía. Entonces, la mayoría de pacientes, cuando el compromiso es extenso, se suele hacer cesárea histerectomía. Desde hace unos 3 años y medio, casi 4 años, estamos haciendo en el instituto ya un manejo conservador para pacientes que tienen acretismo focalizado, que no tienen un gran compromiso y que es su primera cirugía, sino que tuvo como 3-4 legados y tiene acretismo, ¿no? Y desea seguir teniendo familia, ¿no? Entonces, se hacen unas cirugías programadas, y alguna vez por emergencia lo hemos tenido que hacer cuando el compromiso no es extenso y el acretismo es focalizado, se puede también hacer un manejo conservador. Pero en la mayoría, sí, cuando el compromiso más extenso es cesárea histerectomía, ¿no? El manejo de UCI, ¿no? O sea, de UCI también tiene que tener conocimiento porque las pacientes suelen sangrar de manera profusa, ¿de acuerdo? Y terminar realmente con politransfusiones, ¿no? Y hacen complicaciones producto también de las transfusiones, tienen que pasar a la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Hay pacientes y pacientes, ¿no? Entonces, y también es bueno tener equipo ya organizado. Algunos, como en todas partes, yo también quiero operar acretismo, yo también hago, ¿no? Y ya no he operado y la paciente cuando ha sangrado 10 litros, y le dice, hoy lo pudimos hacer el acretismo, sí, pero le has hecho un recambio sanguíneo a la paciente, no sé, ya no tiene la misma sangre, pues no, porque si le has pasado 20 y tantas unidades de paquete globular, el plasma fresco, entonces se busca que aquellas personas que quieran involucrarse en este tipo de cirugías, que entren con las personas que van teniendo más experiencia para que ellos también vayan desarrollando experiencia, porque todos no vamos a estar siempre en el instituto, en algún momento nos vamos a ir, toda la gente joven también tiene que capacitarse, pero no es solamente operar, pero operar. ¿Dónde se recomiendan las cirugías? En hospitales niveles 3. Se recomienda que en los hospitales niveles 2, si ingresan y ven que hay un acretismo placentario, entonces dos cosas pueden darse, o en ese momento cierran el abdomen y lo deben de mandar a un hospital 3, no hacen más nada. Y si es que la paciente está con dinámico uterino intraparto, bueno, entonces hacen la cesárea, pero lo hacen en la zona del fondo, ¿no? Tienen el útero a nivel del fondo uterino, se hace el corte y se saca, y se deja se cierra y se deja la placenta y se manda. Bueno, tenemos pacientes que nos envían de otro departamento, Tarapoto, por ejemplo, nos han mandado 3 pacientes y 3 casos que han hecho la cesárea, y 2 días después volvía a ellos a mandar al paciente para que después se le proceda a hacer la histerectomía, ¿no? El remover la placenta es el mayor factor de riesgo, genera una hemorragia profusa y si no tiene sangre se va a morir la paciente. Entonces, no exponer a la paciente, decir esto en el nivel 2 no debería de operarlo, y si voy a hago solamente la cesárea y hago la referencia al hospital nivel 3 donde hay mayor cantidad de profesionales, más experiencia, teoría y mayor banco de sangre, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces como ustedes pueden tener, se tiene que sospechar
Si yo tengo una paciente que tiene cesárea anterior 2 veces y placenta previa y la considero todo está bien, y no tengo el olfato para decir de repente tiene un acretismo, si no busco, no voy a encontrar. Entonces, miren ustedes, la remoción de la placenta genera mayor hemorragia, expone a la paciente a hemorragia posparto masiva, ¿no es cierto? Y con riesgo de muerte materna. Y de hecho, como les he comentado en la región Piura, han tenido hasta 4 muertes maternas. De esas 4 maternas, 3 por acretismo placentario y en diferentes, en Sullana, en la capital y todo eso. Entonces, y cuando se hace una cirugía programada, cesárea y histerectomía, no se remueve, no se toca la placenta, con esto se limita el sangrado y queda, ¿no? Entonces, si encuentro una paciente así con este hallazgo, veo que sí es prudente continuar o no si está en un hospital 2, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces miren ustedes las recomendaciones que hay, ¿no es cierto?, para lo que es una cirugía programada. La siguiente, por favor, les vamos a mencionar esto. Entonces, y hasta también se sabe el grado de recomendación que se tiene al respecto, ¿no? Miren ustedes que hacer una buena evaluación ecográfica, ¿no es cierto?, para buscar los marcadores ecográficos predictores de paz, ¿no? Entonces, miren, tienen un nivel de recomendación 1A. Pues sí se tiene que hacer porque los estudios dicen que sí. La resonancia magnética, ¿no es cierto? Miren, tienen una recomendación 1B. Es buena, pues, pero miren ustedes, para lo que es la Sociedad de Medicina Fetal, miren el nivel de recomendación que dan al respecto, ¿no? También cuando este diagnóstico se hace de manera el control prenatal, ¿no es cierto?, y se hace un manejo en hospitales nivel 3 o 4, mira, la recomendación es 1B, que dice que la evidencia es sólida, de calidad buena, moderada. Siguiente. Entonces, y aquí hay algunas recomendaciones también de la FIGO, justamente que se va dando en esto, ¿no? Justamente la cicatriz de miomectomía también, y tenemos embarazos posteriores, miren ustedes, es un riesgo alto, ¿no es cierto? Entonces, hay todo este tipo de recomendaciones y seguramente no le vamos a tocar más al respecto. Siguiente. Bueno, entonces ya sabemos que el riesgo cuando estamos hablando de tratamientos en una placenta previa con cirugías previas, cesáreas previas, un riesgo de hemorragia y partos prematuros, porque por lo general suelen sangrar entre las 28 a 33 semanas usualmente. Ideal es que la cirugía sea pasar las 34 semanas, la mayor cantidad social dice semana 35, 36, ¿de acuerdo? Y que tenemos que tener esa sospecha del acretismo placentario. Tiene que haber una planificación preoperatoria cuidadosa. Cuando se ingresa a las operaciones, ingresa un equipo, a veces ingresan con presencia de urólogo para que pueda ver si es que hay compromiso o cateteriza las vías urinarias para poder hacer la cirugía, ¿no? La histerectomía, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, ¿en qué momento hacer la cirugía, no? Entonces, ideal, como le hemos dicho, en la semana de 34 más 35 o 36, si los pacientes estables es lo que se recomienda. Ahora, si la paciente va a tener que ser operada de manera no programada, de emergencia, antes de las 34 semanas, ideales darle corticoides por lo menos de rescate, ¿no? Por lo menos una dosis de betametasona, ¿no es cierto? Siguiente. Justamente lo que le mencionábamos, ¿no? La mayoría es cesárea y histerectomía, pero también ya hay reportes de la ACO justamente de lo que es hacer un manejo conservador, ¿no es cierto? Y eso también el instituto se viene haciendo. Siguiente. Lo importante en esto es evitar no tocar la placenta. Inclusive en la cirugía, si vamos a hacer una cirugía conservadora, es no tocar la placenta, ¿no? Entonces, cuando uno opta, si ha desarrollado histerectomía, miren ustedes que en la sociedad de Barcelona en un momento decían de que se podría hacer un manejo conservador dejando o colocando metrotexate, ¿no? Para poder
subinvolucionar a la placenta, pero los resultados no han sido buenos en el instituto cuando se ha tenido la evolución de 2 o 3 casos. Días después me había entrado una infección, o sea, realmente estaba infectada la placenta, ¿no? Entonces, eso está reportado en la SEGO, la Sociedad Española, pero por lo menos para con nosotros no ha sido satisfactorio y pues no utilizamos este protocolo de manejo empleando metrotexato, ¿no? Siguiente. Entonces ustedes pueden ver el algoritmo que tenemos en el instituto, ¿no es cierto? El flujograma que nos dice cesárea anterior con placenta previa, tengo que sospechar y tratarla como un problema de acretismo placentario, ¿no es cierto? Entonces tengo que, si voy a desarrollar solamente una cesárea, dejando placenta, control de daños para una cirugía posterior. Porque también en su momento, cuando dijimos que había las politransfusiones, entonces dijo, si en ese momento el equipo, la gente con más experiencia nuestra, pueden hacer temporalmente la cirugía, se saca el producto de bebé y pueden dejar ahí la placenta intraútero y después en otro momento se ingresa a la histerectomía. Entonces eso está indicado en nuestra guía. Ahora, por lo general sí se suele tener casi siempre en los equipos de guardia gente con más experiencia, entonces usualmente son 1 o 2 casos que se han podido hacer de esta forma de manejo, ¿no? Y en ese momento se continúa el acto operatorio, nos llaman a sala, ingresamos para poder desarrollar este tipo de cirugías, ¿no? Bueno, entonces, y el equipo multidisciplinario justamente tiene que haber un grado de experticia en esto, y se programa la semana, como decíamos, en la semana 36, excepcionalmente 36, pero antes de las 37 semanas es ideal, ¿no es cierto? Y no se remueve la placenta. En todo momento no se toca la placenta y se procede a la cesárea. Y hay histerectomía total, ¿no? Siguiente. También hay recomendaciones de la Sociedad de Medicina, ¿no es cierto? Siguiente. Y también se habla de centro de excelencia en EPA, ¿no? Y estamos trabajando allá en el instituto para poder de alguna forma lograr esto, ¿no? O sea, tenemos una unidad de acretismo placentario en el instituto, ¿no? Ningún hospital los tiene, ¿no? Cuando hicimos el curso en el extranjero, tuvimos la suerte de representar nuestro país, ser enviado por el instituto, entonces capacitamos en lo que es hemorragias y todo, en técnicas quirúrgicas, cirugía de control de daños y todo ello. Entonces trajimos la inquietud de que teníamos que hacer una unidad de acretismo sí o sí, ¿no? Entonces ya se ha formado ello. Entonces las veces que hay la necesidad de ser convocado, vamos, apoyemos, ayudamos, pero si no, también hay gente que va desarrollando, algún colega, el doctor Fernández, un equipo de servicio B que está realizando esto, y estamos buscando cada vez más mejores resultados para hacer ya no solamente un hospital con la, sino un centro de excelencia en EPA, ¿no? Y donde de alguna forma hay ciertas recomendaciones que se dan en la comunidad médica internacional, ¿no? Siguiente. Entonces, sí, la siguiente. Entonces, como verán, estamos trabajando para poder prontamente estar en ello, dado que somos el único hospital que tiene, pero buscamos a más, ¿no? ¿Por qué no recibir pacientes de otras partes, ¿no? Tenemos pacientes que han venido de Bolivia para operarse en lo que es el instituto, de Ecuador también han venido, entonces ya la fama del instituto ha crecido y estamos manejando también pacientes de otros lugares, ¿no? Siguiente. Muy bien, dale a eso. Vamos, siguiente. Ya, no, siguiente. Bueno, antes de pasar eso, este es el último video de llegar a las conclusiones. Miren ustedes, les vamos a pasar el video en 2D. La luz, ¿no? Ah, ok, ustedes pueden ver que en 2D también se puede justamente ver y sospechar de acretismo placentario, ¿no? Ok, gracias. Miren ustedes.
C, también miren ustedes ahí, los vasos puentes, miren, están llenando los vasos puentes, ¿no? Un signo ecográfico, entonces mira que hay un bulto placentario y encima los famosos vasos puentes y acá el lago venoso, ¿no? Entonces, sí se llega a tener. Se intenta todavía poner el Doppler, no funcionó bien, y bueno, vamos a hacerle en la siguiente, pero ustedes han apreciado cómo es en el Doppler y ya se puede realmente encontrar. Entonces, es cuestión de buscar, pero ya saben ustedes, el secreto, vejiga con contenido a nivel medio, no repletado totalmente ni vacuo, ¿no? Siguiente, en el Doppler. Entonces ustedes pueden apreciar, miren el Doppler, miren cómo es que ya la vejiga es de manera irregular y cómo es, mira, la presencia de los vasos, cómo invade, mientras los famosos vasos puentes, mira cómo está, han invadido la vejiga, ahí está, vaso puente y todo, los vasos, la formación de los neovasos que comprometen e invaden a la vejiga. Esa neovascularización que es caótica, desordenada, justamente es característico típico de ellos, ¿no? Entonces, esto lo hemos traído para que ustedes puedan apreciar que es parte de esto. Es una paciente que si tiene compromiso, ¿ven? ¿En qué habíamos quedado que era? ¿Un EPA? 3B, ¿cierto? Ok, siguiente. Ahora regresamos a las conclusiones. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de todas las cosas o recomendaciones que han hecho tanto la ACO, la Sociedad de Medicina Fetal, ¿no es cierto? Los resultados son mejores cuando el diagnóstico se hace en el momento prenatal, ¿no es cierto? En el control prenatal, y se tiene que sospechar, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico prenatal, se requiere menos empleo de unidades de sangre, menos número de transfusiones, ¿no? Y de hecho algunos pacientes ni siquiera reciben transfusión. Las cirugías para lo que es EPA realmente deberían de ser más o menos cortas, bien planificadas, con posibilidad de ingresar a UCI, de manera que UCI también tiene que estar enterado de que hay una paciente con posible ingreso porque es un acretismo placentario, una paciente con EPA que va a ser intervenida. Se ha demostrado que cuando se trabajan los colegas experimentados en este tipo y dedicados a esto, los resultados son mejores, ¿no? Realmente, y las complicaciones son menores. Entonces, ¿qué se recomienda? De que en todos los equipos multidisciplinarios siempre haya gente que esté capacitada en esto, ¿no? Lamentablemente tenemos nosotros en nuestro país gente que viene el día que llega a la emergencia con hemorragia, ese día nos estamos enterando que es un acretismo placentario, ¿no? Como también tenemos algunos hospitales que ya obvian su buena referencia y la envían de frente a la paciente, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo. Entonces, por tanto, en las emergencias tenemos que tener siempre equipo, que alguien que tenga experiencia para estar abordando este tipo de complicaciones, que no es lo ideal, porque sabemos que lo ideal es que los pacientes con EPA ingresen a cirugías programadas, ¿no? Ya, siguiente. Recordemos que el principal factor de riesgo para EPA es que tenga una placenta previa y que tenga un mayor número de cesáreas previas. Las placentas, los pacientes, ¿en qué momento habíamos dicho que era en el segundo trimestre, ¿no? La semana 18 a 24 es donde deben ser evaluadas y hacer idealmente el primer diagnóstico. Y la confirmación, la hemos mencionado que está alrededor de las 32 semanas, ¿no? El método ecográfico justamente es lo más indicado. Está descrito que la resonancia magnética también es un examen complementario bueno. El abordaje quirúrgico debe ser individualizado para cada paciente, ¿no? Con un equipo multidisciplinario para poder decidir si va a ser siempre necesaria histerectomía. El manejo conservador es para un pequeño grupo de pacientes que tienen solo acretismo focal, siguiente. Pero ideal es un manejo multidisciplinario.
Bueno,